Este año, Costa Rica celebra el 75 aniversario de su Constitución Política, fundamento de nuestra democracia. En este marco y con el análisis del abogado constitucionalista, el doctor Rubén Hernández Valle, reflexionamos sobre el control constitucional, un mecanismo clave para proteger nuestros derechos y asegurar que las leyes respeten los principios fundamentales. Acompáñenos a explorar cómo ha evolucionado este concepto en nuestro país, sus desafíos actuales y su papel en la defensa de los derechos humanos en una sociedad en constante cambio. En realidad la Constitución de 1949 recogió el recurso de amparo que antes no existía y fue tomado de la Constitución cubana de 1940, que desgraciadamente estuvo vigente solo 4 años. El recurso de habeas corpus se elevó a nivel constitucional porque ya existía a nivel legal desde 1932. Y la acción de inconstitucionalidad, que entonces se llamaba recurso de inconstitucionalidad, ya también se elevó a nivel constitucional porque existía en el Código de Procedimientos Civiles luego de la reforma de 1938. Sin embargo, la regulación inicial, digamos, no fue tan exitosa porque, por ejemplo, el recurso de amparo, la ley posteriormente se le atribuyó a los tribunales penales. El recurso de habeas corpus lo conocía la Corte Plena y la declaratoria de inconstitucionalidad también la Corte Plena, pero únicamente restringidas a las leyes y a los decretos ejecutivos. El cambio radical y más importante se da desde luego con la creación de la Sala Constitucional en 1989, cuando primeramente se reforma los artículos 10 y 48 de la Constitución para dar pie a la creación de la Sala Constitucional y establecer una jurisdicción constitucional moderna. Bueno, después de la reforma de 1989 está obviamente el control de constitucionalidad que tiene ya en la ley de la jurisdicción, se desarrolla en varias vertientes, como acción de inconstitucionalidad propiamente dicha, como consulta legislativa de constitucionalidad, como consulta judicial de constitucionalidad, el veto por razones de inconstitucionalidad. Luego están los conflictos de competencia entre los órganos supremos del Estado y los poderes. Además está el recurso de habeas corpus y finalmente está el recurso, digamos, de amparo en su doble vertiente de amparo contra servidores públicos y amparo contra particulares. Y olvidaba decir uno muy importante, que es una creación costarricense de la cual debemos sentirnos orgullosos, que es el control de convencionalidad. En la Ley de Jurisdicción Constitucional, en los artículos 1 y 2, se creó específicamente el control de convencionalidad, es decir, el control de todo el derecho interno respecto de los tratados sobre derechos humanos. Esto es tan importante que a nivel latinoamericano recién se creó el control de convencionalidad en el año 2006 por una jurisprudencia de la Corte Interamericana, y a partir de entonces los diversos países han ido adoptándolo, ya sea reformando la Constitución o aceptando o aplicando directamente la jurisprudencia de la Corte. Pero nosotros nos adelantamos, 17 años a esa sentencia de la Corte, lo cual creo que es un timbre de orgullo para el país. Ahora, definitivamente los mecanismos de control de constitucionalidad y de tutela de los derechos fundamentales han sido muy exitosos, al punto, por ejemplo, que hoy día los costarricenses tenemos más derechos fundamentales creados por la jurisprudencia de la Sala que los que establece específicamente o taxativamente la Constitución. Evidentemente ha habido una gran tutela en materia de habeas corpus sobre la libertad personal y sobre la libertad de tránsito. Y en materia de acciones de inconstitucionalidad, de control de constitucionalidad, hemos tenido un gran desarrollo en materia, por ejemplo, de consulta legislativa, no tanto porque ha habido pocas consultas judiciales, pero desde luego ha habido un gran desarrollo en materia de control de constitucionalidad, dado que la ley de la jurisdicción permite una legitimación muy amplia
para que se puedan plantear acciones de inconstitucionalidad. El primer reto para mí es que hay que transformar la Sala Constitucional en un tribunal constitucional especializado a semejanza de los países europeos. Inicialmente esa era la propuesta. Sin embargo, por razones políticas hubo que transigir con la Asamblea Legislativa de entonces y aprobarlo como una sala especializada en el ámbito del Poder Judicial. Pero yo creo que ya el país o la sala alcanzó la madurez suficiente para que ojalá a muy corto plazo se pudiera transformar en un tribunal constitucional. Esto tendría varias ventajas. Podría la sala, inclusive tal vez en lugar de 7 magistrados que sean 9, dividirse en 3 salas de manera que pueda haber 3 tribunales resolviendo amparos y no solo uno. Este año del 2024 la sala va a terminar con un ingreso de 35.000 casos, de los cuales 32.000 o 33.000 serán amparos. Si hubiera 3 salas, vean que cada sala podría conocer 10.000 amparos y sería manejable. Sí, claro, hay muchos, pero digamos, el primero muy importante fue la sentencia sobre el debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso como tal no está regulado expresamente en la Constitución, sino que se deriva de la interpretación armónica del artículo 39 y el artículo 41. Y ahí la sala hizo un amplio desarrollo de este principio, no solo basado en esas 2 normas, sino en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es, digamos, tal vez la primera sentencia de gran importancia de la sala. Luego está la de la reelección, que también marcó un hito importante en materia de política. Está también la sentencia sobre la constitucionalización de todos los principios de la contratación administrativa y del fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Es decir, hay una gran cantidad de hitos jurisprudenciales, pero creo que citando esos 3 puede darse una idea de los alcances de la jurisprudencia de la sala. Lo que hay que tener presente siempre es que las normas jurídicas están hechas para proteger a la persona. Es decir, lo que se busca es el bienestar de la persona. Entonces, la interpretación de las normas constitucionales debe darse en el sentido de proteger la persona, inclusive frente al Estado. Es decir, el Estado existe para proteger a la persona, no la persona para alimentar al Estado. Entonces, siempre, ya sea en la aplicación de los derechos fundamentales como en las normas de organización y funcionamiento del Estado, el principio fundamental es que debe buscarse el bienestar de la persona. Hay un hecho muy importante, es la Constitución que ha estado en vigencia ininterrumpidamente por más tiempo. Aunque la Constitución de 71 estuvo vigente por 77 años, es decir, 2 más que la actual, sin embargo fue suspendida en varias ocasiones. En el 87, cuando don Tomás Guardia la suspendió, y sobre todo del 17 al 19 con la dictadura de los Tinoco, en que la Constitución prácticamente fue abolida. Y posteriormente, cuando se restableció el orden constitucional, lo que hizo el presidente en ese momento fue restablecer la vigencia de la Constitución del 71. Pero la única que no ha sufrido ninguna interrupción es la actual, que tiene 75 años de estar en vigencia y ha demostrado ser una Constitución muy estable, porque a pesar de que fue dictada en un momento en que nuestra sociedad era una sociedad básicamente rural, empezaba muy paulatina o muy débilmente a perfilarse la parte industrial, y sin embargo con las mismas regulaciones sigue hoy regulando una sociedad que se ha transformado en una sociedad más bien tecnológica, de alcance tecnológico, y seguimos teniendo las mismas normas, simplemente que algunas reformas constitucionales, algunas reformas legales
y sobre todo la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha puesto a la Sala Constitucional, digamos, a la altura de los tiempos. Había un gran jurista italiano que decía que las constituciones eran una polémica contra el pasado y un programa de reformas hacia el futuro. Y me parece que la constitución vigente cumple con esa acción.